Bien, sesión número 2. Funciones de Excel, segunda parte. En esta ocasión, basado en la información que tenemos aquí a mano izquierda, vamos a hallar algunos de los, en este caso, los requisitos que se encuentran justamente aquí a mano derecha. Cantidad de trabajadores, cantidad de hombres, cantidad de nombrados, de contratados, personas con 3 hijos, personas que tienen 2 hijos y cantidad de personas con sueldo mayor a 4.500. La fórmula que vamos a utilizar para poder hallar cada una de estas es contar puntos i. La fórmula de contar puntos i permite, entre otras cosas, poder contabilizar y contar cuántos resultados se pueden obtener basados en un determinado proceso. Por ejemplo, cantidad de trabajadores. Para poder hallar la cantidad de trabajadores, nosotros prácticamente tenemos que contar la cantidad, listo, de registros que tenemos. Los trabajadores realmente podemos hallarlo a través de cualquiera de estas columnas, porque cada una de estas columnas representa la cantidad de personas que están registradas. Para esto, vamos a utilizar entonces la fórmula Contara. La fórmula Contara permite seleccionar en este caso una columna con valores y contar cuántos valores se encuentran aquí. Debemos de recordar que la fórmula de Contara permite en este caso contar valores que tengan algún dato. Presionamos un Enter y nos dice que tenemos 15 trabajadores en total. Siguiente fórmula, cantidad de hombres. En este caso tenemos un resultado un tanto distinto. En el sexo podemos determinar con H los que son hombres y con M las que son mujeres. Entonces, en este caso no podríamos utilizar la fórmula de Contara, debido a que los valores son cambiantes. Por lo tanto, nosotros vamos a usar una fórmula que me permita contar, pero con una condición. Esta fórmula se conoce como contar sí. La fórmula de contar sí me pide un rango y un criterio. El rango es de donde yo voy a buscar la información. Lo que indica prácticamente es, voy a contar dentro de todo este rango la condición, todos los que digan H. Sabemos prácticamente que H es equivalente a hombres. Por lo tanto, yo le digo que en toda esta columna cuente todos los que digan H. Me dice que son 9 en total. En el caso de nombrados, podemos hacer lo mismo. Le decimos simplemente, igual contar, punto sí, dentro de la columna tipo, punto y coma, los que digan nombrado. Tenemos que saber aquí algo importante. Dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, aquí en el rango o en el medio de rango y criterio nos va a indicar si es una coma o es un punto y coma. En este caso es con punto y coma. Nos dice que son 8 nombrados. Cantidad de contratados, del mismo modo. Igual contra sí. Seleccionamos la misma columna. En lugar de colocar nombrados, colocamos contratado. 7 contratados. Y si nos damos cuentas en este caso, nombrados y contratados deberían sumar también 15, que es el total de trabajadores. Por lo tanto, estamos en lo correcto. En el siguiente caso, me dice cantidad de personas que tengan 3 hijos. Vamos a hacerlo dentro de la columna hijos. Entonces, tú dirás, pero ¿cómo voy a contar en este caso a los que tienen 3 hijos? Basados en la misma condición. Igual contar punto sí. Cuando yo voy a contar punto sí, puedo elegir la columna, pero el criterio va a cambiar. En el caso anterior solo colocábamos o H, o contratado, o nombrado. En este caso, al ser un valor numérico, nosotros simplemente le decimos 3. Fijarse que en este caso, yo no estoy colocando el 3 entre comillas, solo lo estoy escribiendo directamente. Esto se da prácticamente porque 3 es un valor numérico.
Entonces me dice, ¿cuántas personas tienen 3 hijos? Pues son 4. 1, 2, 3 y 4. Personas con 2 hijos, igual, contar punto sí, seleccionamos toda la columna y le decimos 2, para indicarle 2 hijos. Hay 5 personas. 1, 2, 3, 4 y 5. Finalmente, cantidad de personas con sueldo mayor a 4.500. Aquí está el sueldo. Entonces, ¿cómo haríamos? Igual contar punto sí, el rango, pero en este caso no especifica exactamente 3, ni especifica exactamente 2. Me dice que sean mayores a 4.500. Entonces, como especifica mayor, también nosotros podemos colocar el símbolo de mayor. Mayor a 4.500. ¿Listo? Hay algo importante aquí. Fijarse, si yo coloco en este caso un enter, me va a decir que es incorrecto. ¿Pero por qué? En este caso tengo una expresión. ¿Listo? Tengo una expresión en este caso. De modo que cuando nosotros tenemos una condición que indica mayor, menor, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es colocar dicha condición entre comillas. Mayor 4.500. Recordar, solamente puedo dejarlo sin comillas cuando se representa un número, nada más. Pero cuando yo estoy representando una condición mayor, igual, menor o diferente, tengo que colocarlo directamente entre comillas con los caracteres u operadores que sean necesarios. Me dice que hay 2 mayores a 4.500. Y efectivamente, tenemos solamente estos valores. De esta manera, hemos podido desarrollar y utilizar la fórmula de contar sí y también la forma de contar. La siguiente parte que vamos a desarrollar es básicamente utilizar la fórmula contar sí conjunto. La fórmula de contar sí conjunto permite básicamente establecer un criterio basado en diferentes condiciones que nosotros tengamos para poder contratar. Por ejemplo, en ese primer ejercicio me dice, ¿cuántos trabajadores contratados ganan por encima del promedio y tienen 2 hijos? Si nos fijamos bien, indica primero que tienen que ser contratados, luego que ganan por encima del promedio y finalmente tienen 2 hijos. La condición básicamente se divide en 3 partes. Por lo tanto, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Podemos usar igual, contar, punto, sí, conjunto. La ventaja de contar sí conjunto me permite agregar varios criterios. Por ejemplo, trabajadores contratados. Esto lo podemos ver dentro de esta columna. Luego le colocamos, en este caso, contratado, seguidamente la siguiente condición. Por encima del promedio. Para poder hallar por encima del promedio tenemos que considerar algo importante. ¿Cuál es el promedio de todo esto? ¿Sí? Para poder hallar el promedio. Entonces, vamos a consultar este sueldo, ¿sí? Vamos a consultar este sueldo en este caso, y para poder hallar el promedio, nosotros podemos hacer lo siguiente, fijarse aquí. Podemos simplemente agregar una fórmula más. ¿Cómo así? Simplemente le colocamos primero, entre comillas, el símbolo de mayor. Lo concatenamos con la fórmula promedio de ¿quién? Del sueldo. Esa sería la siguiente condición. La última, y tienen 2 hijos. Entonces, la cantidad de hijos debería ser 2.
De ese modo nosotros tenemos nuestra función de contar sí conjunto. Hay un detalle muy importante aquí. Si ustedes se habrán dado cuenta, cuando yo comencé a agregar la fórmula, tenía tipo, sueldo, sueldo e hijos. ¿Cómo es que hemos hecho eso? Cada una de estas columnas tiene un nombre. Por ejemplo, esta es persona, esta columna se llama sexo, aquí tenemos edad, hijos, tipo y contratado y sueldo. Esto aquí nosotros lo podemos hacer rápidamente. Bastará con seleccionar todas las celdas, luego irnos a la pestaña Fórmulas y después Crear desde la selección. Cuando le damos Crear desde selección, básicamente tenemos que elegir fila superior. Una vez que elegimos fila superior, le damos en Aceptar, de manera automática se van a crear todas las columnas. De modo que si yo elijo edad, o elijo sexo, o sueldo, de manera automática me reconocen dichas columnas. Aquí tenemos la siguiente fórmula. ¿Cuántos nombrados son mujeres mayores de 20 años? Primera condición, deben ser mujeres. ¿Listo? Pero primero nombradas. Nombrado, tienen que ser mujeres, tienen que tener edad mayor a 20 años, sin hijos y un sueldo menor que 3.000. La fórmula la tenemos justamente aquí abajo. Vamos a copiarla y la vamos a pegar en esta celda. Presionamos un Enter y nos fijamos dónde está el detalle. Ah, pues bastante bien. Si ustedes recuerdan, le dijimos que depende mucho de la versión si usamos comas o punticomas. En el caso de este ejercicio está con coma. Entonces nosotros deberíamos estar utilizando punto y coma. Deberíamos estar utilizando entonces nosotros punto y coma. Es un detalle muy importante utilizar el punto y coma o la coma dependiendo de nuestra configuración del equipo. Vamos a tener muchos casos en donde trabajemos con punto y coma y trabajemos con comas también. Esto depende básicamente de la configuración de idioma que nosotros tengamos dentro del equipo. Esto se puede cambiar. Nos falta un valor. Aquí. Listo. Y ya lo tenemos. Me dice, ¿cuántos nombrados que son mujeres? Pues vamos a ver. Tenemos aquí algunos nombrados que son mujeres. Pero me dice que en este caso deben ser mayores que 20. Solo esta y esta cumplen mayores que 20. Aquí también. Vamos a ir separándolas. Tenemos esta opción de aquí. Esta cumple con las dos primeras. Aquí también tenemos una mujer mayor de 30, mayor a 20, perdón. Aquí también mayor a 20, mayor que 20, mayores que 20. Pero lo vamos a hacer con nombrados. Me dice que tienen que ser nombrados. Nombrados y sin hijos. Perfecto. Entonces, las únicas mujeres que no tienen hijos es esta mujer, pero es contratada, no cumple. Y esta mujer, que es nombrada, perfecto, tiene 0 hijos, pero lamentablemente su sueldo no es menor que 3.000. Por lo tanto, el resultado me da 0. Quiere decir que dentro de toda mi tabla no hay ninguna condición de ningún registro que cumpla con las condiciones que me está solicitando aquí arriba. Vamos a ver el siguiente. Me dice, ¿cuántas personas cuyo nombre empieza con M o R tienen hijos y una edad menor al promedio? Pues aquí está muy importante y es básicamente una condición muy extensa que nosotros vamos a encontrar. ¿Por qué? ¿Listo? Primero que nada tenemos que dar solución al problema del punto y coma.
Sí, vamos a darle solución entonces al problema del punto y coma. Pues bien, ya tenemos en este caso todo configurado. Verificamos que todo sea correcto. Persona, hijos, edad, persona, hijos, edad. Perfecto. Me dice que hay 3 personas. Ahora, aquí hay un detalle importante que tenemos que fijarnos. Primero, me dice cuyo nombre empieza con M o R. Entonces, el nombre de una persona nosotros la podemos ver en la columna persona, justamente aquí. Y para indicarle que comienza con M, puedo colocar M asterisco. Recordar, lo que estoy haciendo aquí básicamente es primero hallar a todas las personas que comiencen con M, tengan hijos y la edad sea un promedio. Con esto puedo hallar las personas que cumplen la condición con M. Esto me va a dar un valor numérico. Yo le coloco más aquí para sumar con el resultado de la siguiente condición, que me va a devolver en este caso los alumnos o las personas que tienen R asterisco, lo cual indica que comienzan con R. De ese modo, estaría sumando dos valores distintos, los que comienzan con M y cumplen con la condición, y los que comienzan con R y cumplen la condición. Esto me daría un total de 3. La siguiente fórmula que vamos a utilizar es la función sumar si. La función sumar si me permite realizar sumas basadas en una condición. Primero, veamos el monto de la plantilla. La planilla en este caso me dice prácticamente que tengo que usar o la sumatoria de todos los sueldos. Lo único que voy a hacer aquí en este caso es la fórmula sumar o simplemente suma. Selecciono en este caso la columna y eso sería el monto total. Sueldo de los hombres. En el caso de los sueldos de los hombres, yo también puedo en este caso sumar. Sin embargo, para poder sumar el sueldo de los hombres, yo lo que necesito es sumar con una condición. Por lo tanto, uso sumar sí. Sumar me pide primero un rango, luego un criterio. Primero, el rango, luego el criterio que indique que son hombres, y finalmente el rango que voy a sumar, que sería el sueldo. ¿Por qué hago esto? Recuerden que necesito el sueldo de aquellos que son hombres. Primero necesito, en este caso, hallar los hombres. En este caso, los hombres están de C5 a C19 y los hombres tienen H. Y lo que voy a sumar es el sueldo. Para las mujeres sería lo mismo. Contar punto sí, perdón, sumar punto sí, seleccionamos esto, le decimos mujeres y después sueldo. Con eso ya tenemos 18.850. Luego, el sueldo de nombrados sería lo mismo. Sumar punto sí. Entonces, en el tipo, escogemos nombrado y después el sueldo. Contratados, sumar punto sí. En este caso, el tipo. Y colocamos contratado y el sueldo.
Sueldo con personas con 2 hijos. Sería lo mismo. Sumar puntos sí. En este caso, hijos. ¿Cuántos hijos necesito? 2. Luego, el sueldo. Finalmente, sueldo de personas con hijos mayor al promedio. Con hijos mayor al promedio. Entonces le digo, sumar puntos sí. Hijos. Listo. En este caso, mayor. Concateno con la fórmula promedio. Y el promedio sería de los hijos. Una vez que tengo el promedio de los hijos, esa sumatoria del sueldo. De esa manera yo puedo, en este caso, usar la fórmula sumar sí para poder trabajar. Finalmente, vamos a utilizar la fórmula de sumar sí conjunto. Primero, ¿cuánto ganan los contratados que tienen 2 o 3 hijos, cuya edad es mayor a 30 años? Cuya edad es mayor, me dice. Entonces puedo usar igual, ¿sí? Sumar, punto, sí, conjunto. Sumar sí conjunto hace exactamente lo mismo. Primero me pide el rango. ¿Listo? Primero me pide el rango. Y después me pide el criterio y finalmente la suma. Hay que tener aquí mucho cuidado respecto al trabajo que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Respecto al trabajo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en sumar sí conjunto, primero me pide el rango de suma. ¿Listo? Entonces, el rango de suma es el sueldo. Luego me pide los criterios. El primer criterio me dice, ¿tienen 2 o 3 hijos? Bien, 2 o 3 hijos. ¿Eso de dónde lo puedo ver? Directamente en la columna de hijos. Pero antes, me dice aquí claramente, contratados. Primero entonces comenzamos con contratados. ¿Cuál sería el criterio? Contratado. Siguiente criterio. Ahora sí vamos con los hijos. En el criterio de hijos me iría, en este caso, que deben ser 2. Como dice 2 o 3, primero comenzaremos con 2. Finalmente, la edad tiene que ser mayor a 30 años. Con eso hemos terminado la primera parte. ¿Sí? Con eso hemos terminado la primera parte. Pero esto solamente se refiere a la condición, ¿listo?, de 2 hijos. Entonces, vamos a sumarle la fórmula. La misma fórmula, pero en lugar de colocar aquí 2, le colocamos 3 hijos. ¿Sí? Para que la primera fórmula de sumar sí conjunto haya con 2 hijos y la siguiente suma con 3 hijos. Esto nos dice que en total debería ser 16.240. Pasemos a la siguiente. ¿Cuánto ganan las mujeres menores de 40 años cuyo sueldo está en el rango de 2.000 a 3.000? Ah, perfecto. Entonces, igual, sumar, sí, conjunto. Primero mujeres, pero antes, como me pide el total de cuánto es lo que ganan, comenzamos con el sueldo. Luego, tienen que ser mujeres. Entonces, M. Luego, tienen que ser menores de 40. Edad, menor, 40. El sueldo debe estar en el rango de 2.000 a 3.000. Entonces, el sueldo tiene que ser mayor o igual a 2.000 y también el sueldo tiene que ser
menor o igual a 3.000. Fíjense bien aquí que todas estas condiciones se deben cumplir para poder hallar la suma. Tiene que cumplirse que sean mujeres, que sean menores que 40, que el sueldo sea mayor o igual a 2.000 y al mismo tiempo menor que 3.000. Si yo tengo ese resultado, obtengo 5.300 al final. Para poder terminar, ¿cuánto ganan las personas que no tienen 2 hijos y ganan menos de 2.000 y más de 4.000? Aquí hay una condición un poquito curiosa, ¿cierto? Porque dice menos que 2.000 y más de 4.000. Vamos a ver. Entonces, le digo igual, sumar, sí conjunto. ¿Cuánto ganan? Personas que no tienen hijos, que no tienen 2 hijos, me dicen, ¿no? Entonces la condición sería diferente de 2. Este menor mayor significa diferente. Su sueldo tiene que ser menor que 2.000, ¿listo? También el sueldo tiene que ser mayor que 4.000. ¿Sí? Ganan menos de 2.000 y más de 4.000. Vamos a ver cuánto obtenemos. Nos faltó algo. Ver. Nos ha faltado directamente acá. Ah, es cierto. Nos ha faltado las comillas aquí al final para la condición. Y me dice, no he encontrado ninguna persona. Claro, es más que obvio que no lo vamos a poder encontrar si nosotros lo colocamos de esta manera. ¿Por qué? Porque son dos condiciones. Entonces recordar que cuando las condiciones están de esta manera, ¿sí? Tenemos en este caso que usar la misma fórmula que usamos con el O. Entonces, voy a borrar esta condición y voy a copiar esta fórmula. La copio, la coloco aquí al final. La condición final simplemente le coloco mayor a 4.000. El resultado me da 13.140. Con esto hemos terminado el desarrollo de la sesión número 2.